La conversa de la tarde. 1:34 de la tarde y Secodap advirtió que han aumentado los casos de acoso escolar. ¿Cómo saber si un niño sufre de acoso escolar y cómo manejarlo? Sobre esto vamos a conversar el día de hoy con Oscar Misle, educador, orientador, fundador de Secodap, y Gigi Granados, psicóloga, docente, psicoterapeuta en psicodinámica con especialización en atención a niños y adolescentes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Muy bienvenido. buenas tardes, encantado de estar acá. Gracias. El gusto es nuestro. Primero vamos a definir qué es acoso escolar, porque entonces hay quien habla de el chalequeo y cuán normal puede ser entre niños y adolescentes. Qué bueno, Lila, que comenzamos por definir, porque si todo es acoso, nada es acoso. Claro. El acoso escolar es una práctica violenta, lo primero que hay que decir, que tienes varios siempre que hay que incorporar. Siempre delante de un grupo de testigos. Siempre. Siempre es para un ejercicio de poder y dominar a otro, controlar a otro. Siempre se hace para hacer daño. Y además siempre se da entre pares. Cuando es un adulto, cuando es una persona, no es acoso, pero no es acoso escolar. Entonces es repetido, es intencionado, hacer daño, control, ejercicio de poder. Y acoso escolar y bullying es lo mismo. A ver, significan Oscar, lo mismo. No hay diferencia en la terminología, significan lo mismo. me viene una duda. ¿Tienen que ser alumnos del mismo grado? Es decir, un tarajayo de tercer año acosando a un muchachito de quinto grado, ¿eso también es acoso? Es acoso. Si son estudiantes, entre estudiantes es acoso, aunque haya simetría de poder por la edad. Pero siempre es acoso, ¿no? Siempre es acoso. Entre estudiantes. Lo que pasa es que, ¿por qué confunde el término? Como se habla de bullying y se habla de acoso escolar, cuando la cosa es fuera de la escuela te dicen los mismos estudiantes, bueno, entonces porque es escolar, entonces tiene que ser, no se puede llamar escolar, Claro. Tiene que llamarse de otra manera. Bueno, pero sí lo acotaron en todo lo que es el sector del hispanohablante, hablaron de acoso escolar y bullying como lo mismo. Tiene 40 años, además, es un término que acotado, Dan Olbus en Noruega lo acotó como acoso escolar, entonces es un término que no es nuevo. Y bueno, lo que tú decías es muy importante diferenciarlo porque entonces acoso escolar y chalequeo, el chalequeo pues sea la máscara del acoso escolar, lo que lo oculta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay un hilo invisible entre lo que es el chalequeo y lo que es el acoso escolar. También nos acompaña Gigi Granados, quien es psicólogo, docente, psicoterapeuta, especializada en atención a niños y adolescentes. ¿Cuáles son quizás esas señales que puede empezar a dar un niño que no viene abiertamente a contarle a sus padres o a un docente que está siendo víctima de acoso escolar? ¿Cómo identificarlo si no lo verbaliza? Okay. Fíjate, cuando hay cambios en el comportamiento del niño, por ejemplo, un niño que en principio estaba entusiasmado con ir al colegio y de repente empieza a sentir cierto rechazo, no me quiero despertar, no quiero salir, cuando por ejemplo se niegan a participar en actividades que incluyen al grupo del colegio, hay una fiestecita y mejor no me uno, también se ve mucho, esto más en el caso de adolescentes, como hay un tema de que el acoso a veces se da por una no pertenencia, el acoso a veces también es exclusión social, esa es una forma de acoso escolar, vemos que hay una mayor rigidez en el deseo de tener un objeto, formar parte de alguna actividad, se ponen como muy empeñados en este tema, pero de forma inesperada, que los padres dicen, a ella eso no le gusta, con esto está como muy recurrente y es un tema que ella antes no traía, allí tenemos que estar alerta, porque si sabemos que parte del acoso se da a través de la exclusión, esa búsqueda de pertenencia de una forma, eso tan forzada, tiene que ser un llamado de atención para los padres y tenemos que explorar. Sí. Y también el caso, supongo yo, por ejemplo, en una actividad extracurricular, por ejemplo, desempeñan determinado deporte, se fascinan con ese deporte y un día no les gusta más. Exactamente. Eso no puede ser, o sea, ahí tiene que estar pasando algo, ¿no? Tal cual, de hecho le comentaba a Oscar cuando estábamos en la sala de espera que muchas veces creemos que el acoso escolar es solo con el más vulnerable, con el más retraído, pero a veces cuando la persona pasa a ser un foco de atención por destacar, también puede haber una cosa allí. Entonces, por ejemplo, una niña que es nadadora o practica algún deporte, un muchacho que se destaca en fútbol y que de repente dice, ay, ya no lo quiero hacer más, o ves que oculta un poco esto que está haciendo, hay que preguntarnos, porque a veces, bueno, estos celos, este rechazo por parte del grupo, por querer ellos opacar
eso es lo que destaca el otro. Allí también puede haber acoso. Sí. Oscar, cuando hablas de este término que acuñado ya hace 40 años, esto no es nuevo, ni el término ni que ocurra, porque siempre se ha visto. ¿Estamos preparados como padres, como docentes, para manejar este tipo de situaciones, sin tratar de desestimar? Porque, por ejemplo, he escuchado de personas que plantean que, bueno, que si alguien se mete contigo diciéndole a su hijo, bueno, hazle lo mismo, es decir, no te dejes. El no te dejes es un sabio consejo, es una práctica recomendable. Vamos a escuchar Better Place de NSYNC y volvemos respondiendo estas cosas. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación.
Valdés compartirá mucho contexto. Buenas tardes con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Por Onda, la superestación. 1:44 y seguimos conversando de acoso escolar con Oscar Misle, educador, orientador y fundador de Secodap, y Gigi Granados, psicólogo, docente, psicoterapeuta, psicodinámica, especializada en atención a niños y adolescentes. Quedaba en el aire la pregunta, bueno, ¿cuál es la estructura que tiene que estar para responder ante casos de esta naturaleza? ¿Y qué recomendaciones se le dan a los padres cuando es su hijo quien es víctima de acoso escolar? Sí, lo primero tiene que estar la ruta clara de cuando se da el acoso, qué hacer, dónde acudir y cómo hacer el planteamiento de tal manera que se puedan buscar las respuestas que requieren en el momento, no postergar. No esperar que haya un acoso para entonces hacer bulla, se convierta viral la situación y entonces es cuando se tiene que reaccionar. Entonces tiene que estar clara cuál es la ruta a seguir, dónde acudir, con quién hablar, cómo hacerlo. La otra cosa es que eso tiene que ser un trabajo, un puente entre familia y colegio, hay que trabajar en conjunto. Porque muchas veces la pelota se pasa para la cancha, del otro lado de la cancha, para no asumir lo que me toca a mí, porque no tengo las herramientas, porque no sé, o porque fui educado, o porque hay, fíjate, muy importante esto, yo sé que esto es duro, pero muchas veces pasa en la madre o el padre de la víctima, que hay un niño herido o una niña herida en él también, que no reconoce, sino se hace evidente, se expresa en el momento en que su hijo ha sido víctima. Entonces tú lo notas en las reuniones, cómo reacciona la persona a la defensiva. Y tú dices, aquí no está hablando el chamo. Aquí quien está es una persona que sufrió de acoso y eso hace que actúe de manera inadecuada. Y muchas veces la forma de vengar a aquel niño herido es que sea con violencia la forma de responder. Exacto. Porque es que si tú no lo haces, voy a ir yo. Que no lo vea, no me lo encuentre por el camino. Que no me cuentes tú que te hicieron en el colegio porque aquí te voy a recibir. Porque el que te va a dar soy yo. Entonces, eso hace que no haya empeora todo. Las herramientas para poderlo abordar por la historia personal. Mira, el acoso escolar es la punta del iceberg de algo muy complejo que no se ve y tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con la dinámica escolar, tiene que ver con la respuesta que da el colegio frente a las situaciones de acoso. Todo lo que es la impunidad, por ejemplo, genera muchos problemas y además es sistémico, no es solamente el que acosa, el acosado y los testigos, sino toda la comunidad educativa, porque de alguna manera ese es el espacio que puede ser el cultivo para que se dé este tipo de situaciones. Esta mañana escuchaba la biografía de Javier Milei, recién electo presidente de la Argentina, y decían que había sufrido de acoso escolar toda su infancia. Y lo había sufrido porque se destacaba del conjunto. Y yo me pregunto el tema de los líderes negativos, es decir, porque uno siempre tiende a pensar que el que sufre el acoso es el más débil, el peor de la clase. No, puede ser el más destacado, ¿no? Bueno, justamente el líder negativo es líder porque puede mover el grupo, puede movilizar el interés de todos hacia un fin común, pero por lo general este fin común es desprestigiar justamente a alguien que destaca, menospreciar, minimizar. Es por ello que es un líder negativo, porque un poco su orientación va dirigida a esto que no me gusta, esto que me opaca, lo minimizo. Entonces, eso lo tenemos que atender. Fíjate, este líder negativo, si descubre desde muy pequeño que él puede utilizar su poder para someter a otro delante de un grupo que lo acompaña, que lo upa, para lograr un objetivo que es hacerle daño al otro. ¿Qué pasa cuando ese niño llega a la primaria, al bachillerato, a la empresa o al país, a dirigir la rienda del país? Si descubrió que puede ejercer el poder siempre y cuando manipule un grupo, utilizando el miedo como estrategia intimidatoria y para lograr un objetivo. Bueno, imagínate el retrato de tantísima gente que estás haciendo. Me llama la atención que insisten en el tema de los testigos y el papel importante que tienen. Es decir, porque supongo yo que el victimario, si recibiese rechazo por esa acción, tendría pocos estímulos para seguir ejerciéndola, ¿no? Y esto que mencionas es súper importante. Hay un método que se llama el método Kiva, que lo están implementando en Finlandia, que es en contra del acoso escolar. Y el entrenamiento que ellos hacen es principalmente a docentes, a compañeros y a padres. O sea, ellos dejan a estos dos personajes en los que más nos enfocamos, víctima y victimario, los dejan de lado y un poco se dedican a desmontar el bullying a través de todos estos testigos.
De nuevo, el procedimiento es establecer. Si tú observas esto, humillaciones, comentarios negativos, tenemos que dirigirnos a un centro, o sea, a un espacio y reportarlo. Oscar, dijiste algo que me quedó retumbando, la diferencia entre chalequeo y acoso. Claro. Tú sabes que cuando ponemos el chalequeo en el banquillo de los acusados, lo ponemos con defensores y acusadores, con los propios estudiantes. Súper interesante porque los defensores del chalequeo te dicen, es acordado, no es para hacer sufrir, no es todo el tiempo, es en momentos, en situaciones particulares, y lo hacemos cuando el otro se molesta, ya para. Pero cuando le preguntas a los que están acusando el chalequeo como una forma de bullying, te dices que no siempre es momentáneo, no siempre se tiene cuidado de no hacerme daño. Claro. Y en el momento que se chalequea es para hacerte sentir mal, no para hacerte sentir feliz. Entonces yo creo que ese tipo de ejercicio, para ver un poco, diferenciar cómo ellos interpretan, qué diferencia hay entre una burla y una broma, por ejemplo. Sí, muy delicado. Y muy en el mundo de los humoristas es gravísimo esa diferencia, ¿no? ¿Cuándo es un chisme y un reporte? No, pero tengo que contar algo. Porque es que fue tan simpático el estudiante. Yo les pregunto, ¿no? Póngame un ejemplo de un chisme y un reporte. Dice, yo tengo uno muy cercano, 5º grado, el de mi mamá. Mi mamá me comenta, esa vecina que se operó esas lolas, eso es para tener amarrada ese chamo con quien vive con él. Bueno, imagínate toda la información. Eso no es un chisme. Y digo, a ver, ¿y por qué es un chisme? Bueno, porque ella está hablando de algo que no sabe, está desacreditando a la vecina. Y le digo, vamos a ver, ¿cómo sería un reporte en relación a esa misma vecina? Déjame pensar yo. Bueno, vamos a suponer que esta vecina sale con un ojo tapado porque le metieron un golpe. Y nosotros nos enteramos que fue víctima y vamos a un lugar para hacer la denuncia, es para ayudarla. Y no hay más nada que decir. Claro. Sí. Es la intención. Es la intención y la forma, ¿no? Yo creo que lo que nos falta a veces es una metodología apropiada para poner el tema sobre la mesa y el tema no sea solamente lo teórico, sino más bien sea lo vivencial. Sí. Es importante. Interesante, ¿no? Porque eso sobre la misma información puede ser un chisme como puede ser un reporte favorable. Claro. Aunque en el chisme también hay información, porque también, en ese ejemplo que tú diste hay una cantidad de información, lo que pasa es que es malintencionada. No hay una intención de resguardo ahí. Oye, quiero agradecerles a ambos que se hayan acercado para hablar de este tema y además sé que Secodap siempre está ofreciendo información, talleres, capacitación para que quien está escuchando y necesita quizás aclarar algunas dudas o entender lo que está pasando con su hijo o en su escuela o en su centro educativo tenga las herramientas para poder manejarlo y canalizarlo de manera adecuada. Así que muchísimas gracias a ambos. Oscar Misle, educador, orientador y fundador de Secodap, y a Gigi Granados, psicólogo, docente, psicoterapeuta, psicodinámica, con especialización en atención a niños y adolescentes. Bueno, y termina la primera hora. Sonidos que te llenan